Listo, pues buenas tardes a todos, a los que nos escuchan y que nos ven a través de Facebook y que tenemos conectados también aquí vía Zoom. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos al módulo 3 de manejo de resistencia a insecticidas. Les enviamos un saludo a todas las personas que están conectadas en Facebook, que nos visitan de varias partes del país e incluso de otros países. Vamos a dar inicio con este videíto en lo que se conectan más personas. Desde el amanecer, las manos de nuestros agricultores trabajan unidas para llevar del campo a la mesa el alimento de cada día, cultivando y cosechando con una sola misión: alimentar al mundo a pesar de todo. Por eso, gracias, porque son ustedes quienes siempre están firmes y dispuestos a todo cuando de responsabilidad y compromiso se trata. De nuevo, gracias. Es momento de mantenernos fuertes. Es momento de cuidar de aquellos que más nos necesitan. Tú que puedes, quédate en casa. FMC, siempre contigo. Muy bien, pues reforzando el tema de la seguridad, como saben, el tema legal también es muy importante para nosotros. Pedimos decir no a los insumos agrícolas ilegales. Como saben, esto es realmente una amenaza para la sustentabilidad de nuestro negocio, para todos los que estamos inmersos en él. Es un delito que se castiga con cárcel, pero pues no solo eso, sino que también conlleva riesgos para la salud, para el medio ambiente, es un riesgo para la producción y pues otro tema también importante que daña la reputación de nuestro país, ya que provoca el cierre de fronteras a exportaciones. Entonces les pedimos que compren los productos en centros autorizados, con distribuidores autorizados y sobre todo tener el hábito de leer la etiqueta y asegurarnos que tengan el registro COFEPRIS. Les pedimos que por favor descarguen nuestra app. Nos pueden encontrar como FMC Agro. Ahí pueden encontrar distinta información de nuestros productos, por cultivo, por problema fitosanitario, dónde pueden adquirir nuestros productos y demás. Entonces está ahí al alcance de sus manos. Estamos disponibles en Google Play y en App Store. Bueno, el día de hoy, como saben, tenemos el módulo 3 de manejo de resistencia a insecticidas, impartido por el doctor Concho. Al finalizar la ponencia tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Vayan tomando nota o por si tienen alguna duda que aclarar. De cualquier manera, saben que también tenemos a la orden el correo de contacto mexico@fmc.com, donde nos pueden enviar comentarios, dudas o sugerencias. Y recordarles que este miércoles tenemos la charla de manejo de cigatoca en banano por el doctor Hernán Vilches, de igual manera a las 5 de la tarde, hora del centro del país. Bueno, sin más preámbulos, les presento al doctor Concho, quien nos ha estado acompañando en este taller. Él es ingeniero agrónomo especialista en parasitología agrícola, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha realizado sus estudios de maestría en entomología en el Colegio de Posgraduados. Es doctor en filosofía por University of California en Riverside, en Estados Unidos. En 1997 fue galardonado por la empresa Meylan Star Rose de Francia por su valioso apoyo a la superación de los rosicultores de América Latina. Tiene patentado 2 insecticidas de uso agrícola, que por cierto, doctor, no recuerdo si en la charla pasada o en la antepasada nos preguntaron que cuáles eran estos insecticidas. Bueno, ha sido profesor invitado en la Universidad Autónoma de Chapingo, tiene un posgrado del Colegio de Posgraduado de la Frontera Sur y en la Universidad de Concepción, Campus Chillán, Chile, y actualmente es profesor investigador titular del posgrado en entomología y acarología del Colegio de Posgraduados. También es autor de más de 100 artículos científicos publicados en revistas internacionales y ha sido conferencista en México, Nicaragua, Ecuador, Chile, Alemania, Estados Unidos e Inglaterra. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y el día de hoy tenemos el honor que nos acompañe en este tercer módulo. Pues doctor, le cedo la palabra, la pantalla y el micrófono. Muchas gracias, Wendy. Amigos, vamos a tratar un tema hoy interesante, muy importante,
que tiene aristas áridas, pero muy útiles para el campo mexicano. Es la clasificación de insecticidas por su modo de acción. Los insecticidas matan de diferente manera y eso es una ventaja para los agricultores, porque una especie, una población de una especie que desarrolle resistencia a un grupo de insecticidas que matan de la manera A, se mantiene susceptible a aquel grupo de insecticidas que mate de la manera B. Y eso hay que aprovecharlo. Para esto necesitamos entender cuál es la ruta de la muerte. ¿Cuál es la ruta que lleva a los insectos a morir producto de una aplicación, una aplicación comercial de un insecticida? Si entendemos por qué muere, nos va a ayudar a entender por qué vive. Y estos dos escenarios nos van a llevar a comprender, a dilucidar y aplicar medidas para asegurarnos que los productos sean efectivos por mucho más tiempo. Los insecticidas, cuando ingresan al cuerpo de un insecto, al menos los convencionales, van a interaccionar con una proteína. Y esa interacción se da de diferentes maneras. Pueden impedir el funcionamiento normal de los canales de iones en la célula. En las células de los insectos, al igual que en las células nuestras o de cualquier organismo, tienen una membrana que los separa, entre comillas, del ambiente externo. La célula no puede ser un sistema cerrado, pero tampoco puede ser un sistema enteramente abierto porque sería peligroso. Tiene que ser un sistema cerrado donde la gran mayoría de las sustancias tienen que entrar cuando deban entrar y salir cuando deban salir. Entonces, aquí los iones como sodio, potasio y cloro están debidamente regulados y cualquier mal funcionamiento, ya sea que los canales, que son proteínas, se cierren e impidan que el sodio, potasio o cloro, por ejemplo, puedan entrar o salir, eso va a llevar a la muerte a un insecto. Podría inhibir a una enzima importante, como es la acetilcolinesterasa, que juega un papel vital para los insectos, pero también para nosotros. Podría mimetizar un neurotransmisor. La señal nerviosa pasa de forma eléctrica a través del cuerpo de las células nerviosas, que son las neuronas, pero de una neurona a otra pasa en forma química, a través de un neurotransmisor. Hay muchos neurotransmisores, aquí se pone el ejemplo de la acetilcolina, pero si un insecticida mimetiza a un neurotransmisor, va a interaccionar con un receptor, que es una proteína, de una manera inadecuada, no natural, y lleva a la muerte. Podría mimetizar una hormona como la hormona juvenil. Bueno, ya el ser humano, pues, cuando es joven tiene mucho de esto, nosotros ya nos queda disfrutar lo poco que tengamos, pero en los insectos también se da. Cuando son juveniles, la cantidad de hormona juvenil es alta y a medida que avanzan en tiempo, esa hormona juvenil va descendiendo. Pero si aplicamos esta sustancia de forma artificial en una aplicación comercial, vamos a incrementar sustancialmente el contenido de esta hormona en el cuerpo del insecto y le vamos a ocasionar un desbalance. Podría destruir membranas como el mesenterón, es el intestino medio de los insectos, y producir ahí daños irreparables. O podría el insecticida inhibir la biosíntesis de sustancias químicas muy necesarias para la vida de ellos, como la quitina, los lípidos,
impedir procesos estratégicos como la muda, el cambio de integumento o la formación de ATP. ATP es la molécula de la energía en la vida. Entonces, aquí entendemos que los productos matan de manera diferente y eso es muy valioso para usarlos en el campo. Hay que rotar insecticidas que maten de manera diferente, no que maten de la misma manera. Para esto, nos apoyamos en este documento. Es un documento, el Mode of Action Classification, meten esta frase al internet, al Google, y les va a arrojar el documento preparado por IRAC, y es un documento que se actualiza 1 o 2 veces al año. El documento que vamos a utilizar aquí es el que se emitió en marzo del 2020, el marzo pasado. Y quisiera mostrarles rápidamente este documento. Permítame un momento. Miren, ok. Si alcanzan a ver el documento PDF. Sí, doctor, sí se ve. Ok. Este es un PDF, lo bajan en internet, es gratuito, es libre, se actualiza 1 o 2 veces al año, hay que estar atento con alguna actualización. Y da algunas sugerencias de cómo manejar la resistencia. Y tiene aquí un cuadro donde podemos buscar, por ejemplo, voy a poner indoxacarb. Aquí está el indoxacarb. Vamos a ver. Aquí está el indoxacarb que pertenece al grupo 22. En la parte izquierda, donde abajito del número 22, indica el modo de acción específico de ese grupo. Para este grupo 22 aparece 22A y 22B, quiere decir que tenemos 2 subgrupos dentro de ese grupo. Aquí lo importante es rotar entre números, no entre letras, es decir, rotar grupos, no subgrupos. Por ejemplo, aquí en el grupo 22 aparece 22A, que es el indoxacarb, el 22B, que es el metaflumizón. Allí no vamos a rotar indoxacarb con metaflumizón, no. Vamos a rotar el 22 con algún otro grupo. Los requisitos aquí es que los insecticidas estén autorizados, porque no debemos usar productos no autorizados. En este documento aparecen solo ingredientes activos, no aparecen ni nombres comerciales, ni nombres químicos, aparecen solamente ingredientes activos. Entonces, todas las opciones que tengamos para el combate de una plaga en campo, todas esas marcas comerciales, vamos a buscar su ingrediente activo y en este documento buscamos el ingrediente activo y nos va a llevar directamente al número de grupo que pertenece. Hay grupos que tienen solamente un insecticida y hay grupos que tienen varios. Por ejemplo, el 20 tiene 1, 2, 3, 4 subgrupos. Es variable. Es posible y ocurre que dentro del mismo grupo existan diferencias y pueden ser significativas en cuanto a precio, en cuanto a eficacia biológica, pero en términos de resistencia vienen siendo prácticamente lo mismo. Esta clasificación no toma en cuenta a las enzimas,
las enzimas que degradan a los insecticidas pueden conformarnos, modificarnos un poco el patrón de grupos. En la siguiente conferencia les voy a presentar una estrategia que nos va a permitir evitar esa confusión y nos va a permitir a nivel de región definir los grupos de resistencia perfectamente, tomando en cuenta el modo de acción como lo dice este documento, y tomando en cuenta también las enzimas, con pruebas muy rápidas, información que obtenemos directamente en campo. Pero este documento es la base de nuestro trabajo. Si hablamos de productos que son de grupos diferentes, sabemos que matan de manera diferente al insecto. Entonces, cuando el insecto desarrolla resistencia, porque ya no muere debido a la forma A en que moría, ya no muere, se mantiene susceptible a la forma B, a la forma C, a la forma D. Aquí lo importante es darle orden al uso de insecticidas. Y lo mejor es que desde el principio, lo más potente es que desde el principio establezcamos esquemas rotacionales en escenarios de susceptibilidad. Eso es bien importante. Recapitulando un poquito aquí, el producto debe estar registrado. El hecho de que esté registrado no significa que esté recomendado. Es decir, pudiera estar registrado y no sernos útil. Por eso nosotros lo valoramos en campo y nos quedamos solamente con los productos útiles. Los ubicamos el ingrediente activo en su grupo, en el grupo que le corresponda de acuerdo a este documento, y de entrada ya tenemos la base de grupos diferentes. Se nos van a ir reduciendo las opciones. Si analizamos la cantidad de moléculas, cantidad de marcas comerciales que tengamos, va a ser muy amplia la cantidad de opciones. Los metemos al ingrediente activo, se nos van a reducir las opciones. Y esos ingredientes activos los metemos a su grupo de modo de acción y se nos van a reducir todavía más. Pero esos grupos por modo de acción los vamos a usar como base de rotación. Vamos a ver aquí algunos detalles. A ver, permítanme. Ahora, si regresamos a las ponencias, digo a la PowerPoint, aquí tenemos una rotación. ¿Se acuerdan que los ingredientes activos, si ubicamos ese rectangulito en el PDF, escribimos el ingrediente activo y nos lleva directamente al grupo que pertenece para no estar buscando con el dedo como le hacíamos nosotros antes, que a pie buscábamos? No, aquí ya tiene el motor de búsqueda integrado. Entonces, ubican sus grupos. Aquí hay un ejemplo, rotación sugerida. 11-11 quiere decir que voy a hacer 2 aplicaciones seguidas con el grupo 11. Luego me voy a 15-15. Este es un ejemplo. Es decir, que voy a hacer 2 aplicaciones con el grupo 15. Luego me voy al 1, una sola aplicación con el grupo 1. Después voy a sacar el puntero láser. Después 2 aplicaciones con el grupo 5. Y finalmente hago 2 aplicaciones con el grupo 7. Dentro de este grupo, por decir algo, el grupo 11, si tienes ahí varias opciones, tú vas a usar la que decidas por eficacia biológica, por precio, por disponibilidad. Cuando vuelva a tocar el 11, podrías usar, podrías cambiar de ingrediente activo siempre y cuando perteneciera al 11, o podrías usar el mismo ingrediente activo. Pero ya cuando pasamos al 15 entramos a otro mundo diferente. ¿Qué es lo que ocurre? Mientras estamos usando el 11-11, el 11 2 veces, podríamos usarlo 5 veces, dependiendo de la propensión a resistencia. Es decir,
los insecticidas de baja propensión los podemos usar más tiempo, los de alta propensión menos tiempo. Aquí se pueden dar cuenta en este esquema rotacional que el 1 es de más alta propensión de resistencia que el resto. ¿Por qué? Porque nada más se hace una sola aplicación. Entonces, vamos rotando. Aquí el 11 empieza en el tiempo 1, va pasando el tiempo y terminamos en el 7. Del primero 11 al 7 cubre toda la presencia de la plaga en determinado estado fenológico del cultivo en cuestión. Ahora bien, si tenemos que la fenología donde está presente la plaga objeto de control va desde aquí hasta, desde que empezamos en el 11 y terminamos en el 7, el riesgo de que nos haga daño esa plaga no va a ser, muy probablemente no sea el mismo a lo largo del desarrollo fenológico. Pudiera ser que la plaga en cierta etapa fenológica nos hiciera más daño. Por ejemplo, hay insectos que se alimentan tanto del follaje como del fruto. No es el mismo daño que ataque al fruto a que ataque al follaje. En el follaje hay más capacidad de la planta para soportar daño y hay mayor capacidad económica para soportar daño. En cambio, cuando lo hacen el fruto dañado, lo más probable es que sea fruto perdido. Entonces, de toda la etapa fenológica donde está presente la plaga que nos interesa, establecemos nuestras rotaciones y dejamos los productos más confiables para utilizarlos en el momento que más lo apreciemos. Vamos a suponer, este es un ejemplo nada más, que aquí en esta parte la plaga nos hiciera el mayor daño económico. Entonces aplicamos ahí y vamos a suponer que el grupo 1 fuera el más eficiente. Ahí aplicamos el 1. ¿Qué ventaja tienen estos esquemas rotacionales? Al aplicar al inicio el 11 y luego viene otra aplicación, volvemos a aplicar el 11. Vamos a suponer que hiciéramos una tercera aplicación con el 11. Durante ese periodo se van a concentrar los genes de resistencia debido a esas 2 o 3 aplicaciones que hicimos. Pero en el resto, tenemos el resto del tiempo, usando este ejemplo, ya sin moverle, 2 aplicaciones con el 11, tenemos el tiempo de protección cuando usamos el 15, otra vez el 15, otra vez el 1, otra vez el 5, otra vez el 5, viene el 7, otra vez el 7. Tenemos este tiempo para que la resistencia caiga. O sea, establecemos ventanas de selección que deben ser las más chicas y las ventanas de relajación deben ser las más grandes para que la resistencia caiga. Ventaja de relajación no significa que abandonemos al cultivo, significa que no aplicamos productos relacionados. Aquí, si vemos esta rotación, a cualquier grupo que seleccionemos, va a haber mucho tiempo para que la resistencia caiga. En el futuro, si algún insecticida dejara de venderse porque la autoridad competente consideró que debe retirarse del mercado, bueno, lo quitamos de la rotación. O si observamos algún problema, vamos a suponer que el 15 que usamos, que hicimos 2 aplicaciones aquí, en las evaluaciones que hagamos, y ahí es donde vamos a profundizar nosotros en la siguiente ponencia del próximo lunes, vamos a suponer que detectamos problemas con el 15, lo detectamos. Estoy hablando de problemas que detectemos a tiempo, porque si nosotros no sacamos datos de la parcela, cuando el agricultor vea que el producto no sirve, es porque la resistencia ya avanzó muchísimo. Y al avanzar muchísimo significa que va a tardar mucho tiempo en caer. Bueno, vamos a suponer que el 15 notamos problemas,
lo podemos quitar de esta rotación y lo juntamos. Entonces pasaríamos 11, otra vez 11 y luego pasamos al 1 porque el 15 tiene problemas y seguimos. El 15, si tuviéramos problemas con el grupo 15, lo quitamos de la secuencia de rotación porque no hay que seguirlo usando. Significa que necesita todavía más tiempo para que esa resistencia caiga. Hay que quitarlo, pero quitarlo temporalmente. Lo quitamos, pero lo seguimos evaluando para saber en qué momento lo volvemos a poner. Ahora, este es un segmento rotacional. Aquí dice repetir las veces que sea necesario durante la temporada de combate químico de esa plaga. Es decir, estas 7, 8 aplicaciones no fueron suficientes, se repite. Esta rotación es un ejemplo real de una rotación que le sugerimos a la Secretaría de Salud para el combate del dengue, de larvas en dengue, larvas, perdón, del mosquito Aedes que transmite el dengue, y tiene su base. Entonces, esas rotaciones hay que establecerlas en todos los cultivos. La plaga A, ¿qué rotación lleva? La plaga B, ¿qué rotación? La plaga C, ¿qué rotación? Pero también toma en cuenta que tienes que, en caso de traslape, tienes que hacer compatibles las rotaciones que uses de la plaga A con la plaga B para no interrumpir. Lo que puedes hacer aquí es, te puedes centrar en la plaga más importante y no ponerle tanta atención a una secundaria, pero si hay 2 primarias, es importante que esas rotaciones no se contradigan. Entonces, el documento que les di hace alusión o ubica a los insecticidas en 5 categorías. Unos afectan el sistema nervioso y muscular. No quiere decir que haya, que sea el mismo grupo. Allá hay muchos grupos metidos, pero afectan al sistema nervioso y muscular. Son áreas muy parecidas. Otro grupo afecta crecimiento y desarrollo. El tercer grupo afecta la respiración, o sea, se va a las mitocondrias. El tercero, el mesenterón, que es el intestino medio de los insectos. Los insectos tienen el intestino dividido en anterior, medio y posterior. El medio, que es el mesenterón, es el responsable de aprovechar los nutrientes que ingiere el insecto. Y también, pues, hay un grupo desconocido. Entonces, vamos a ver los grupos. Aquí tenemos los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Aquí se pone una cantidad inmensa de ingredientes activos. Aquí están metidos, de hecho, muchos grupos de resistencia, pero por modo de acción se ubican en un solo grupo. Es un grupo interesante que hay que ponerle atención porque en la práctica, en realidad existen muchos grupos de esta naturaleza. Y podríamos nosotros rotar varios organofosforados sin problema, varios carbamatos sin problema, rotar organofosforados y carbamatos sin problema, pero es en la próxima charla que vamos a ver los detalles de cómo sacarle más jugo a esta clasificación, pero de entrada es el documento base. ¿Qué es la acetilcolinesterasa? Miren, vamos por parte, organofosforados y carbamatos. Ya después vemos el modo de acción. Los organofosforados se derivan del ácido fosfórico o del ácido fosfónico. A veces es un poco tedioso esto. No voy a meter mucho en la parte bioquímica, que es maravillosa, pero es árida. Los organofosforados tienen el fósforo como átomo central de la molécula, unido ya sea a un oxígeno o un azufre, y tienen un grupo adjunto que puede ser alifático, cíclico o heterocíclico, pero el fósforo es el átomo central, son ésteres del ácido carbónico, y aquí vemos un ejemplo de enzimas. Aquí tenemos como ejemplo el paratión etílico.
entra una fosfotriesterasa, parte a la molécula en dos, en un ácido y un alcohol. O sea, las enzimas del cuerpo de los insectos, al igual que nosotros, tienen funciones que nos ayudan a digerir los alimentos, pero también muchas de ellas tienen funciones defensivas. Es decir, son enzimas que fraccionan las moléculas de los insecticidas, y aquí hay una característica fundamental en los insecticidas convencionales. Un solo cambio puede ser suficiente para que se pierda la toxicidad. Es decir, aquí está este ejemplo, un solo cambio, se parte la molécula y se perdió la toxicidad. Ese insecto, si logra la enzima hacer ese cambio a tiempo, porque una vez que ingresa al cuerpo, el tiempo es fundamental, porque ese insecticida va directamente al sitio de acción, pero ese camino que tiene que recorrer le toma un tiempo y es una oportunidad para las enzimas de destruir esa molécula extraña. Hay sistemas de reconocimiento de que algo no es extraño y lo fraccionan. Entonces aquí se fracciona, se pierde la toxicidad. Pero obviamente el insecto tiene que hacer muchos más cambios para poder excretar esa molécula. Sin embargo, desde el punto de vista de resistencia, este cambio es suficiente. El documento que les mencioné no toma en cuenta las enzimas, pero son importantes. Aquí mismos organofosforados, tenemos las oxidasas de función mixta que hacen un cambio similar, la glutatión alquiltransferasa que trabaja sobre estos grupos, es decir, para algunos insecticidas hay una enzima importante, para otros insecticidas son varias enzimas que pueden actuar y con una de ellas que actúe podría ser suficiente para que el insecto viva. Y tenemos que comprender esta parte para establecer nuestras rotaciones. Aquí voy a explicar el modo de acción. Los organofosforados y carbamatos actúan sobre el sistema nervioso y aguas. El sistema nervioso de los insectos es básicamente similar al sistema nervioso nuestro. Eso nos pone obviamente en una situación complicada, hay que cuidarse. Hay insecticidas que actúan en sitios de los insectos que son idénticos a nosotros. Hay insecticidas que actúan en sitios que el ser humano no tiene, entonces ahí ya nos preocupamos que nos puedan afectar. Pero bueno, sistema nervioso lo tienen ellos, lo tenemos nosotros. La neurona es la célula básica del sistema nervioso y la neurona capta estímulos del exterior, como puede ser el viento, temperatura, o capta estímulos del interior y los lleva a centros de procesamiento. Finalmente la neurona se puede comunicar con otra neurona y finalmente llegar al músculo. Por ejemplo, en el caso de nosotros percibimos un estímulo, yo ahorita estoy hablando, al hablar se tienen que contraer una cantidad muy importante de músculos en una forma armoniosa para que salgan las palabras que estoy diciendo. Bueno, pueden salir groserías, pero de todas maneras el movimiento de los músculos es muy fino. En algunas ocasiones en los insectos, como en el caso de las cucarachas, la neurona va desde hay una neurona que recorre desde la parte de atrás de la cucaracha hasta los centros de procesamiento, sin que se conecte con otra neurona, llega directamente al músculo. Entonces, recapitulando, el elemento básico del sistema nervioso son células alargadas, llamadas neuronas, que se conectan unas con otras o pueden ir directamente al músculo. Es decir, aunque se conecten unas con otras, finalmente tienen que llegar al músculo para que el músculo se contraiga y pueda emitir una respuesta. Cuando mueven ustedes las manos, están emitiendo una respuesta, que es una contracción armoniosa de músculos.
En los insectos también. El sistema nervioso llega un momento que la neurona inerva un músculo para que de ahí salga una respuesta. Pero son sistemas que funcionan dentro de rangos muy estrechos. Si existe alguna sustancia que altere ese funcionamiento, entonces podría ser que ese músculo ya no funcione bien. Podría ocurrir lo que se llama, por ejemplo, tetanización. Tetanización es la parálisis rígida. Imagínense ustedes que empiezan a contraer una mano así como si tuvieran Parkinson y la contraen más, hasta que realmente está con un temblor se aprecia muy ligero, pero el músculo se está contrayendo a una velocidad impresionante. Eso se llama tetanización del músculo y lleva a la muerte al insecto. Esa es la parálisis rígida. La parálisis flácida es que el músculo deja de contraerse. Y eso tiene implicaciones, por ejemplo, en el control de insectos vectores, de enfermedades. No es conveniente usar, a menos de que mate demasiado rápido, usar insecticidas que hiperexciten al insecto si es un insecto vector de una enfermedad. Ahí habría que ver las cosas con cautela. Por eso las empresas tienen que estudiar bien estos fenómenos antes de recomendar. Por eso es importante usar los productos autorizados para el cultivo y plaga en cuestión. Porque si no lo hacemos así, entonces pudiera ser que un producto que usemos contra insectos vectores lo hiperexcite y empieza a distribuir el insecto una enfermedad antes de morir y nos salga más caro, decimos en México, el caldo que las albóndigas. Aquí tenemos dos neuronas. Esta neurona que le llamaremos presináptica es la que captó el estímulo, lo lleva de forma eléctrica por su cuerpo, llega al final de la neurona. Aquí se emite una sustancia que se llama acetilcolina, que viaja por este espacio sináptico, el foso sináptico, y del otro lado, en la siguiente neurona, hay varios tipos de receptores. Aquí el que nos ocupa es el receptor nicotínico. Se le llama así porque en su momento se vio que se podía estimular con la nicotina. Entonces, ¿qué hace? La acetilcolina, una vez que pasa el estímulo, debe ser destruida por una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Entonces, el organofosforado inhibe la acetilcolinesterasa. Entonces, al inhibir la acetilcolinesterasa, estos neurotransmisores se acumulan y generan un paso continuo de impulsos que lleva a contracciones involuntarias del músculo y no es destruido. Y además, la acetilcolina es tóxica por sí misma. Este organofosforado que inhibe a la acetilcolinesterasa, hay frecuencias muy bajas de insectos que tienen lo que se llama acetilcolinesterasa insensible, que esa acetilcolinesterasa cumple su función normal, pero no permite que el organofosforado la inhiba. Entonces ahí decimos que el insecto es resistente. Pero ese insecto puede morir por un insecticida que mate de vía diferente. Es lo que hay que entender. Aquí la acetilcolina es metabolizada por la acetilcolinesterasa, que la transforma en colina más ácido acético. La colina se reabsorbe, el ácido acético tiene que desecharse. Pero si esta acetilcolinesterasa es insensible al organofosforado, pues entonces pueden aplicar el organofosforado o carbamato, la dosis que quieran, y el individuo no muere. Aquí tenemos un grupo de productos que mata de manera diferente. El grupo 3 se llaman moduladores de los canales de sodio. Miren, aquí no es necesario que se aprendan los detalles. Normalmente en mis clases me puede llevar en 10 a 15 horas explicar todos estos fenómenos, porque ahí sí nos metemos en detalle, sobre todo ahora que ya tenemos bastantes grupos. Pero aquí el mensaje es que no todos los insecticidas matan igual.
Y cuando se desarrolla resistencia a un insecticida, se va a desarrollar resistencia a todos aquellos que maten igual. Bueno, una forma de mitigar esto es estableciendo rotaciones que incluyan insecticidas que maten de manera diferente. ¿Para qué? Cuando matamos de la forma A, concentramos los alelos de resistencia a A. Después cambiamos a B, concentramos los alelos de resistencia a B, pero al anterior la resistencia va a caer. En la gran mayoría de los casos, la resistencia existente en una población va a bajar en ausencia de aplicación, pero dale chance de que baje. Ahora, cuando yo digo en ausencia de aplicación, no quiero decir que dejes abandonado el cultivo. Quiero decir que vas a controlar la plaga con un producto diferente, que mate de manera diferente a la plaga. Aquí me pregunta, ¿cómo puedo explicar cómo funciona el butóxido de piperonilo? Nada más aguas. Deben asegurarse que tienen permitido usarlo. No todos los, sobre todo para los que exportan, hay situaciones en que pudiera estar prohibido. El butóxido de piperonilo lo que hace es bloquea unas enzimas muy importantes que se llaman oxidasas. Hablo de oxidasas que son responsables de metabolizar insecticidas y que pueden ser responsables de la resistencia. Entonces, si el butóxido de piperonilo las bloquea, entonces esas enzimas ya no podrán metabolizar al insecticida. Entonces, el butóxido de piperonilo se usa para abatir resistencia por oxidasas, pero aguas, si la resistencia que hay no se debe a oxidasas, el agricultor está realmente perdiendo su dinero usando productos de esta naturaleza. Entonces, vamos a ver aquí a ver, permítame. Opciones de puntero. Ok. Vamos a ver ahora a un grupo diferente que son los piretroides, las piretrinas, muy apreciadas por la agricultura orgánica, los piretroides que no, la agricultura orgánica no los permite usarlos. Aquí también está el DDT y está el metoxicloro. Aquí van a aparecer en este documento todos los ingredientes activos que se venden o que el grupo IRAC estima que se venden en el mundo, independientemente de que muchos países lo tengan prohibidos o restringidos. El DDT mata esencialmente igual que los piretroides. En países avanzados hubo una ventana que los separó a ellos, es decir, se prohibió el DDT, no se usaba piretroides, o sea, entre DDT y piretroides pasó un tiempo. Y eso permitió que la resistencia al DDT bajara sustancialmente y se protegiera a los piretroides de la resistencia. En países como el nuestro no hubo esa ventana, entonces tuvimos nosotros un traslapo entre lo que es el uso del DDT y el uso de los piretroides, y eso fue adverso a la vida útil de los piretroides. Entonces, estos modulan los canales de sodio en la neurona, se unen al canal, a los canales de sodio, y los mantienen abiertos más tiempo de lo normal. Eso va a permitir que entre un mundo de sodio a la neurona y va a desquiciar el impulso nervioso. Pero fíjense, aquí hablamos de que se unen a los receptores proteicos que permiten la entrada o salida de sodio. Los piretroides, al unirse, mantienen los canales de sodio, y en la práctica lo que pasa es que los mantienen abiertos más tiempo de lo normal y entra un mundo de sodio, y eso es suficiente para que el insecto
muera. Esos canales, imagínense ustedes que pelan una mandarina y quedan los gajos. Normalmente son 5 gajos. Imagínense una mandarina que le quitan la tecata que le llamamos, si mal no recuerdo es el epicarpio, se lo quitan, queda un hoyo en medio y quedan gajos. Normalmente estos canales son de 5 gajos, tienen dos gajos alfa, otro gajo beta, otro gajo gamma y otro gajo delta. Entonces, si esos gajos se cierran, no van a permitir ni que entre ni salga sodio. Si se abren, van a permitir que entre o que salga sodio dependiendo de dónde haya mayor concentración o menor concentración, o bien pudiera ser, si digo que pasan de mayor a menor concentración, hablo de canales que responden a concentraciones diferenciales del lado externo y del lado interno. Pero hay canales que responden a un impulso eléctrico, hay canales que responden a una sustancia que se une a uno de esos gajos. Pero bueno, aquí tenemos increíble que piretroides, piretrinas, DDT y metoxicloro maten igual. Bueno, aquí es la dendrita. Son células muy alargadas que captan el estímulo nervioso y lo llevan por dentro. Este es el axón, la parte alargada de la neurona. Y aquí hay canales de sodio. Y cuando, perdón, es organofosforado. Perdón. Aunque aquí no le hagan caso a la palabra organofosforado, sino piretroide. Al haber canales de sodio aquí, el piretroide se une y el canal de sodio queda abierto más tiempo de lo normal y entra mucho sodio. Los organofosforados y carbamatos actúan en esta parte. O sea, el mensaje. Los plaguicidas matan de manera diferente de acuerdo a su modo de acción. Todos los que tienen el mismo modo de acción matan de manera similar. Aquí tenemos los canales de sodio que se abren para que entre sodio y se cierran, pero si se une un piretroide, un DDT, una piretrina o un metoxicloro, entonces quedan abiertos más tiempo de lo normal y es peligroso para la vida del insecto. Si nosotros midiéramos la corriente eléctrica en la parte media de esa membrana de la neurona, veríamos que en reposo tiene menos 70 milivoltios de corriente eléctrica, menos 70. Cuando llega el estímulo, entra sodio, el sodio es positivo y sube hasta más 30. Si se mantiene esto abierto más tiempo de lo normal, pues va a subir mucho más y ahí se desquició el paso del impulso nervioso. Después esta corriente baja y se restablece. Bueno, los piretroides, ¿dónde tienen su origen? Los organofosforados vienen de la química. Los carbamatos vienen del haba de calabar, que es un haba, imagínense un haba de 5 veces el tamaño normal de un haba que crece en África. De ahí salieron los carbamatos. Los piretroides provienen de las cabezuelas del piretro. Esas cabezuelas del piretro, ahí tienen varios componentes. Nos preguntan cuál es el insecto con mayor propensión a resistencia. Hay como 21 factores que definen, pero aguas con los chupadores y todos los que tengan ciclos biológicos muy cortos, ahí ponemos mosca blanca, ácaros, trips, son los campeones, aunque cualquiera tiene la posibilidad. Bueno, aquí regresando a nuestra diapositiva, este piretro crece en Kenia. Kenia fue el imperio del piretro
Nada más que por problemas sociales ha bajado, se produce en Irán, Ecuador, Japón, Ecuador, Nueva Guinea, Australia está muy fuerte en producción de piretro. Tuve la fortuna hace ya tiempo de dirigir una tesis aquí en el Colegio de Postgraduados Piretro y tuvimos que importar esa planta, es una planta bellísima. Y en las cabezuelas, imagínense ahí se me fue el nombre de la planta ahorita. Es pues, una planta compuesta, pues. A ver si me acuerdo de tal. Se parece a qué planta. Espero que no sea Alzheimer, ¿eh? Ahorita si me acuerdo les digo. Esa cabezuela tiene 2 ácidos y 3 alcoholes. Y en total tiene 6 compuestos, la piretrina 1, la 2, la cinerina 1, la cinerina 2, la jasmolina 1 y la jasmolina 2. La piretrina 1 fue la que se usó de base para desarrollar los piretroides, pero las cabezuelas tienen los 6 componentes. Y desarrollar resistencia a la piretrina o a los piretroides es muy fácil. De hecho, lo que son piretrinas, lo que son piretroides son de alta propensión a resistencia. En los compuestos biorracionales, si le pusieran en vez de piretrina 1 nada más, le pusieran estos 6 compuestos, la propensión a resistencia sería extremadamente baja. Es un área que yo desconozco, quizás sea difícil preparar biorracionales que tengan los 6 componentes. Es un área de los químicos, no de los agrónomos, pero sí les puedo decir que si hay una empresa pudiera tener en su arsenal un producto biorracional que tuviera estos 6 componentes y que fuera eficaz, tendría oro molido en las manos. ¿Por qué? Porque la posibilidad de desarrollar resistencia es bajísima y se podrían usar como base de combate sin problemas y en agricultura orgánica. Y si por alguna razón el precio es manejable, imagínense el impacto que tendría si se extiende esto a la agricultura convencional, o sea, si da para eso. Entonces, aquí se usó de base la piretrina 1, es la más fácil de trabajar. Aquí hay una anécdota interesante que nos comentó el doctor Fukuto, que la persona que desarrolló los piretroides, que fue un investigador de la Estación Experimental de Rothamsted, tuvo problemas cuando presentó sus avances en un Congreso Internacional de Química Pura y Aplicada, porque si ven, esta estructura es compleja, por lo tanto, complicada de hacer, por lo tanto, más cara, por lo tanto, virtualmente imposible que pudiera competir en el mercado dominado por organofosforados y carbamatos de aquel entonces. Pero, pues, la verdad que tuvieron mucho éxito. Uno de los primeros fue la retrolona. Si se fijan, es muy parecida, las moléculas son muy parecidas. Aquí nos fijamos que le hacen muy pocos cambios. Vean las moléculas, muy pocos cambios. Y nos vamos a fenotrina, permetrina. Entre permetrina y cipermetrina le pusieron un grupo alfaciano que protege a la molécula de las esterasas. Pero si se fijan, entre la cipermetrina y la decametrina, solo aquí hay bromos. Es la única diferencia. Es lo que se llama tecnología Me Too, tecnología yo también, que desanimó mucho a la industria, porque le hacían un pequeño cambio y podían sacar un piretroide todavía mucho más potente que los anteriores con inversiones mínimas. Ahí fue un conflicto interesante. Y tenemos decametrina, aquí les presenté solamente algunos. Después se entendió que había isómeros y que el isómero 1R, 3R, este, es el más tóxico. Entonces sacaron versiones de piretroides que tenían
una concentración mucho más alta del isómero tóxico, o tenían básicamente ese isómero y fueron compuestos mucho más potentes. Aquí clasificamos a los piretroides en tipo 1 y tipo 2. Los del tipo 1 carecen de alfaciano, del grupo alfaciano, y los tipo 2 lo presentan. Voy a regresarme para que vean. Este es el grupo alfaciano. Lo tienen los tipo 2. Este no lo tiene, es tipo 1. Aquí lo tienes tipo 2, tipo 2. Entonces, estas son de acción más periferal, provocan temblores, convulsiones, hiperexcitabilidad, son los buenos para el derribo. Los piretroides tipo 2 en general son más eficientes para matar, pero son menos espectaculares. Hay empresas que mezclan dos tipos de piretroides, el tipo 1, uno del tipo 1 con otro del tipo 2. Y el tipo 1 tiene la función principal de ocasionar el derribo, pero derribar no significa necesariamente matar, pero significa que ya no va a hacerle daño al cultivo, sobre todo si estamos hablando de un caso de algún insecto vector, de alguna enfermedad, se derriba inmediatamente y hay tiempo para que el piretroide, que es del tipo 2, mate al insecto. Entonces, esas son mezclas de bajo riesgo, van para lo mismo, es como si mezclaras permetrina con permetrina. Pero claro, aquí ponen uno del tipo 1 con otro del tipo 2 para sacar ventajas de ambos. Uno provoca el derribo, en ese momento que se derriba el insecto deja de ser una amenaza al cultivo, y les comentaba que derribo no necesariamente significa muerte, pero el piretroide del tipo 2 se va a encargar de matarlo. Nos vamos con los moduladores competitivos de los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Estos productos hacen la función de acetilcolina. ¿Se acuerdan que les comenté que entre una neurona y otra, la acetilcolina es el neurotransmisor? Es decir, la neurona anterior, esta, libera acetilcolina que se fija a receptores de la siguiente neurona, receptores especiales que son los nicotínicos. Y estos productos activan esos receptores, pero no son neurotransmisores y generan un problema que lleva finalmente a la muerte. Aquí tenemos los neonicotinoides, ven la lista grande. El primero que salió al mercado fue el imidacloprid. Después salieron muchos otros y se usan bastante para enfrentar plagas muy complicadas como la mosca blanca. Tenemos la nicotina, que prácticamente no se usa. La nicotina es muy peligrosa. Nosotros la usamos en nuestros invernaderos para combatir insectos chupadores indeseables, obviamente. Lo que hacemos, compramos cigarros de los viejos, de los faros, de los alas, no de las versiones modernas porque ya son bajas en nicotina. 20 cigarros, le quitas el tabaco, los cubres con alcohol del 96, ese rojo que te venden en las farmacias, que se cubra. Ese recipiente lo pones en una bolsa negra que no le pegue el sol, lo dejas 24 horas. Una vez que termina el plazo de las 24 horas, retiras la bolsa, abres el recipiente, filtras. En la parte sólida, échasela al suelo, le sirve a la planta, y la parte líquida la subes a 1 litro con agua. ¿Quieres un poco de más potencia? Le echas una pizca de jabón Roma. No es que sea palero y esté promocionando el jabón Roma, pero es una pizca, lo haces más potente. Pero mis estudiantes, que son los usuarios de esto, tienen muchísimo cuidado porque están manejando una sustancia muy tóxica. Cuando salió la nicotina al mercado, tuvieron que cambiarla por sulfato de nicotina para evitar esos problemas. Y después ya salieron otras categorías que aquí las vemos.
tenemos la estructura de los varios neonicotinoides y la toxicidad relativa, y vean cómo pasamos con pequeños cambios, le subimos hasta 1000 veces la toxicidad. Con un pequeño cambio se puede lograr transformar una molécula de ser muy poco tóxica, como es la primera esta primera molécula, que se parece mucho a la última. Esta primera molécula no se podría usar en campo porque no, su poder insecticida es demasiado bajo, pero con un pequeño cambio, simplemente este nitrógeno que está aquí lo pones en la otra posición, incrementa la toxicidad 1000 veces y ya tienes un producto en campo. Nos vamos a los bloqueadores de los canales de sodio. Estos insecticidas, en vez de abrir los canales de sodio como lo hacían los piretroides, estos los cierran. Hacen un efecto completamente diferente. En vez de mantenerlos abiertos, los cierran. Entonces, si sirven para una misma plaga, rotarlos es ideal. Nos vamos a los moduladores de los receptores de rianodina. Ustedes seguramente se acordarán de estos ingredientes activos, que los químicos le pusieron nombres así medios complicados de pronunciar, son de elevada propensión a resistencia, pero muy efectivos. Estos, cuando los aplicas, se van al músculo, finalmente actúan en el músculo, en los receptores de rianodina, que hacen que salga un mundo de calcio, se vaya a los músculos. Vamos a ver más, a ver si está aquí. Aquí está la unión de la neurona con el músculo. El acetilcolina es el neurotransmisor. Va viajando el impulso de forma eléctrica, viaja a los túbulos T. Estos son los túbulos T. Aquí están dos receptores. No tienen que aprenderse tanto detalle, pero el mensaje es: roten cosas insecticidas que maten de manera diferente. Aquí tienen el receptor de hidropiridina unido al receptor de rianodina. Cuando llega el estímulo a esos receptores, la rianodina permite, el receptor de rianodina permite que salga un mundo de calcio que está en estas áreas. En el retículo sarcoplásmico sale un mundo de calcio, y ese mundo de calcio actúa en el complejo de troponina del músculo y empieza la contracción. Una larva afectada se puede reducir su tamaño a la mitad por contracción. Imagínense lo brutal que es esto, que una larva afectada pueda medir eventualmente la mitad de su tamaño. Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva que nos indica que si los receptores de rianodina se abren, se libera calcio, y eso va a contraer brutalmente el músculo. Entonces, hemos visto productos que actúan en diferentes formas, y eso nos permite rotarlos. Aquí tenemos un caso interesante. El grupo 29 nada más tiene un solo ingrediente activo. Ese es el sueño de toda empresa, tener un solo representante de un grupo, porque cuando le toque rotación no tienes opción, vas a tener que usar este. El flonicamid, excelente insecticida, afecta a los órganos cordotonales. Nosotros no tenemos órganos cordotonales, pero les voy a explicar la similitud hacia nosotros, y después ya voy hacia los insectos. Nosotros, por ejemplo, cuando caminamos, lo podemos hacer de manera eficiente sin ni siquiera darnos cuenta de la cantidad de músculos que estamos moviendo, sin darnos cuenta de cómo va el cuerpo funcionando. Pero imagínense que van caminando y de repente las piernas no las sienten, o van a comer y no sienten la mandíbula. Van caminando y de repente pierden la percepción de lo que es arriba, de lo que es abajo. Eso les provoca una disfuncionalidad total.
Entonces, los órganos cordotonales en los insectos son los críticos para sentir la gravedad, el balance, la aceleración, sentir cómo se mueve una parte del cuerpo respecto a la otra. Y el flonicamid afecta estos órganos cordotonales. No sabemos todavía específicamente qué parte de los órganos cordotonales, pero genera un descontrol total del insecto tratado, total. Es disfuncional ese insecto afectado. Nos vamos moduladores de los canales de cloro gobernados por glutamato. Son canales, un canal es una proteína que permite la entrada o salida de un ion, en este caso cloro, pero ese canal se abre o se cierra según interaccione con una sustancia que se llama glutamato. Estos producen una parálisis flácida. Una parálisis flácida. El individuo afectado, pues en ese momento ya no se puede alimentar y muere. Y yo les digo acá de broma a mis alumnos, les digo de broma porque no lo vayan a hacer para suicidarse, es la opción porque te empiezas a quedar guango y te quedas, ¿no? Pero si lo haces con un órgano fosforado, vas a estar hiperexcitado, le vas a dar cabezazos a la pared, vas a asustar a la gente, vas a sangrar. Con estos te estás yendo tranquilo. Se ha usado mucho contra ácaros, tenemos versiones contra nemátodos, incluso hay una versión que se usa en seres humanos para control de nemátodos que afectan a los humanos, para que se den cuenta de la enorme bondad de estos productos. Esto no significa que nos descuidemos al aplicarlo. Nos vamos a los mímicos de la hormona juvenil. Tú los aplicas, ingresan al cuerpo del insecto y mimetizan, hacen las funciones de la hormona juvenil, pero no, al no ser la hormona juvenil, en realidad ese incremento sustancial de esta hormona va a generar un desbalance. Si vemos aquí nosotros la edad en días y la actividad de la hormona juvenil en los insectos, vemos que en larva sube y cuando baja es señal de que va a mudar. Va a mudar, se va a volver pupa. Esa larva. Pero mudar es una orden concertada de varias sustancias, no solo de la hormona juvenil. Entonces, si las demás sustancias no generan la orden de ese cambio, pero la hormona juvenil lo genera, lo más seguro es que se quede la larva entre larva y pupa, aparte de que si la cantidad de hormona juvenil que ingresa a la larva es brutal, esa concentración anormal va a generar desbalances fisiológicos que lleven a la larva a la muerte. Y Bacillus thuringiensis, un insecticida muy apreciado por la agricultura orgánica y también muy útil en la agricultura convencional. Actúa por ingestión. El insecto lo tiene que consumir, lo aplicas y actúa en el intestino medio. Les comentaba que el intestino de las larvas de los insectos se divide en anterior, medio y posterior. Y en el intestino medio están los receptores de Bacillus. Entonces, en las células epiteliales se une esta proteína. Y Bacillus es una proteína que tiene 3 secciones o dominios. Y la sección de en medio es el dominio tóxico, la parte tóxica. Cuando la larva ingiere el cristal, se diluye y hay unas enzimas en el intestino medio que se llaman proteasas, que esas 3 partes, 3 dominios de la proteína los rompe en sus 3 dominios y el tóxico es el del medio, se une a la célula, lo inflama y genera un poro. Es algo así como si a nosotros nos diera, empezáramos por gastritis y después tuviéramos una peritonitis.
Cuando se perfora el intestino, entonces los jugos gástricos, que son muy ricos en nutrientes, pasan a la hemolinfa, al cuerpo del insecto, al cuerpo exterior, al sistema digestivo, y al revés, del exterior pasa al interior, y ahí se genera un caldo nutritivo impresionantemente útil para bacillus. Entonces, en la naturaleza, estos cristales que los usamos nosotros para combatir insectos, en la naturaleza tienen la función de que la larva al morir genere ese caldo nutritivo y las esporas se reactiven y se pueda reproducir la bacteria. Y claro, en las formulaciones que nosotros usamos en campo, ya no va la espora, es muy raro que vaya la espora porque cualquiera podría reproducirlo, iría nada más el cristal. La larva afectada, si bien es cierto, en minutos puede dejar de comer y dejar de ser ya un riesgo para nosotros, esa larva podría tardar en morir en algunos casos hasta 3 días, dependiendo de la situación, de la especie. Nosotros no tenemos estos receptores. Eso nos da una ventaja enorme. Los que afectan la síntesis de la quitina, nosotros tenemos el esqueleto por dentro, a los huesos se unen músculos. En el caso de los insectos, el esqueleto está por fuera. Se llama integumento, a él se unen los músculos. Entonces, cuando la larva tiene que cambiar de integumento, se infla, destruye el cuerpo, la cubierta vieja y forma la nueva. Entonces, la quitina es un componente muy, muy esencial, pero si aplicamos estos productos, no se produce la quitina. Entonces, el nuevo integumento del insecto, de la larva, que acaba de mudar, ese nuevo, se rompe y ahí se muere la larva. Nos vamos a los que afectan la respiración, la mitocondria. Ahí se produce ATP. Les comento rápidamente. Esto que ven aquí equivale a, dejen ponerle aquí, imagínense que vemos una membranita de estas, Aquí está la membrana, son 2 capas que integran la membrana, esa es la capa 1, la capa 2, y aquí hay proteínas, se llaman complejos porque es una proteína, tiene un núcleo de hierro azufre, por eso es un complejo, no es una proteína pura. Tenemos otra proteína, complejo 2, complejo 3, complejo 4, y la ATP sintetasa. Aquí se sintetiza el ATP, que es la moneda energética de los insectos. A mí me gustaría que la energía que uno dispone dependiera de la cantidad de platos de pozole que uno consume, pero no depende de la producción de ATP. Si tienes suficiente ATP, podrás desarrollar las funciones fisiológicas que necesitas. Si no hay ATP, no hay energía para las funciones fisiológicas y el individuo muere. Entonces, lo que se hace en varios complejos, se pasan electrones. Aquí pasan 2 electrones. Vean cómo pasan por el complejo 1, llegan a la mitad de la bicapa, le dan vuelta, no cruzan el complejo 2, entran al complejo 3, salen de aquí, el citocromo C lo lleva al complejo 4 y los electrones bajan. El complejo 2 también mete electrones al sistema que siguen esta ruta y bajan. Ese flujo de electrones genera la energía suficiente para que los protones crucen al otro lado. Aquí tenemos, en el complejo 1 cruzan 4 protones, en el complejo 2 no, en el complejo 3 cruzan 4, en el complejo 4 cruzan 2. Entonces vamos a tener muchos protones aquí y pocos acá. Eso se llama gradiente de protones. Hay más protones arriba que abajo. Entonces esos protones interaccionan con la ATP sintetasa y se produce ATP. Aquí la explicación de esto lleva bastante tiempo, pero aquí hay que quedarnos con la
el mensaje que ese flujo de electrones es necesario para que pasen cargas positivas del otro lado, se genere un gradiente. Ese gradiente es necesario para que la ATP sintetasa produzca ATP. Si tenemos ATP, ya la hicimos. Las reacciones las podemos realizar sin ningún problema. Todo lo que requiera energía del cuerpo, el ATP lo soluciona. No tenemos ATP y estamos fritos. Bueno, aquí tenemos productos que afectan el complejo mitocondrial 1. Me voy a regresar. Este 1 lo inutilizan, deja de funcionar. Entonces, se va a disponer de menos capacidad para producir ATP. Aunque el insecto tiene ATP, no tienen cantidad suficiente. Hay otros productos que afectan el 2, otros productos que afectan el 3, el complejo 3, otros productos afectan el complejo 4, otros productos hacen que este gradiente, esta concentración alta de protones que hay acá, se regresen, entonces no se puede producir ATP. Entonces, vuelvo a repetir el mensaje. No todos los insecticidas matan de la misma manera. Al mismo modo de acción le corresponde el mismo modo de matar. Cambias de modo de acción y el insecto va a morir de otra manera. Esto nos va a llevar a que podamos organizar rotaciones. Miren, voy a otra vez a mandar los mensajes. ¿Cómo organizamos las rotaciones? Nuestro documento es ese PDF de IRAC. Ya les dije cómo bajarlo. Todas las opciones de combate que tengan para una plaga en especial disponibles. Ustedes revisen cómo las han usado. Ya deben estar familiarizados con la eficacia. Hay situaciones donde necesitamos eficacias altas. Hay situaciones donde necesitamos eficacias más bajas, 80% podría ser suficiente. Acuérdense, alguien puede decir, bueno, pero la eficacia la podemos subir subiendo la dosis. En algunos casos sí, pero subes la dosis, eso te va a costar más. Y en algunos casos subir la dosis te podría meter en problemas con residuos o con daños a la planta. Pero eso lo tienes que saber y finalmente definir cuál es el conjunto de insecticidas de que realmente dispones para un problema de una plaga. No vas a usar tú todas las marcas comerciales que hay. Puede haber de imidacloprid muchas marcas comerciales. Tú decides cuál usar. Pero las que vas a usar, esas marcas comerciales, ve el ingrediente activo, usa el documento para que ubiques a qué grupo pertenece. Entonces, todas las opciones las vas a ubicar inicialmente en el ingrediente activo y los ingredientes activos en el modo de acción. De ahí vas a establecer rotaciones. Tú puedes hacer, hay plaguicidas que son de alta propensión, otros son de baja propensión, pero en general, si te limitas a solo hacer 2 aplicaciones seguidas del mismo grupo, en realidad ya no debes de preocuparte si son de alta o baja propensión, te va a funcionar el sistema bien. Claro está, necesitarías tener más opciones. De alta propensión tenemos inhibidores de la síntesis de lípidos, tenemos piretroides, tenemos neonicotinoides, tenemos, ¿cuál otro? El ciantraniliprole, ese grupo. De baja propensión son los organofosforados, los carbamatos, pero claro, ten cuidado de usar insecticidas de amplio espectro al inicio, si es que la fauna benéfica te es muy útil, porque si la eliminas, entonces vas a terminar haciendo muchas aplicaciones. Bueno, entonces ya tienes tus diferentes grupos. El grupo que contenga el mejor insecticida, déjalo cuando lo valores más. Y el resto, úsalo antes o después. Hay situaciones donde con una sola aplicación o con 2 aplicaciones sales el cultivo
Por ahí tengo algunos ejemplos. Entonces rotas por años. Dices, este año voy a usar estos dos o este solo, el otro año uso el otro año uso el otro, y ahí te vas dándole vuelta. Pero entonces establece rotaciones. Lo mejor es que las establezcas en escenarios de susceptibilidad, no de resistencia. Si tienen alguna duda, son 6:21. Aquí estoy a su disposición. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos muy buenos comentarios, sobre todo en Facebook. Tenemos la primera pregunta de Pedro Rodríguez. Nos dice, buenas tardes, profe. Entonces, al mezclar un piretroide con una oxadiacina, ¿se tiene un efecto antagónico, tomando en cuenta que uno mantiene abierto y el otro bloquea el canal de sodio? Mira, esas mezclas, si es contra el mismo insecto y no es una situación muy complicada, mejor no la hagas. Ahora, esa mezcla específica que hablas, no sería buena opción. Ok, de acuerdo. Tenemos también otra de Rubén Ogando. Una pregunta, ¿qué rotación de grupos podríamos hacer para el control de trips en invernaderos en el cultivo de pimientos? Mira, ahí tendríamos que ver de qué lugar estamos hablando, de qué país, porque los productos autorizados son diferentes, pero es un ejercicio excelente que incluso sería motivo para una plática especial, porque entonces ya tendríamos que ver ahí las opciones. Yo tengo algunos ejemplos a desarrollar en la próxima plática que ya vemos con nombre y apellido y cómo los podemos rotar, pero el procedimiento es el mismo. Mira, ubícalos en ingrediente activo, mételos en un grupo modo de acción, úsalos cuando los valoren más. En el caso de trips, cuando hay flor es cuando se valoran más. El problema con los trips es de que si el trips está dentro de la flor, es difícil sacarlos. En algunos países usan extractos de chile, lo aplican antes, salen los trips y entonces aplican ya el producto que va directamente contra trips para incrementar su efectividad. Pero es un excelente ejercicio y que requeriría tiempo. Me interesa ese ejercicio, pero sería motivo de una plática entera. Pero en términos generales ya les di las herramientas. Muy bien, muchas gracias. También tenemos otra pregunta de Andrés Mesa. Doctor, gracias por su excelente charla. ¿Cuál es la causa que Spodoptera exigua y Sunia son difíciles a su control a los diferentes grupos que se tiene que aplicar insecticidas específicos como el Masada Max? Gracias. Mira, exigua, esos gusanos soldados, si tú haces bioensayos en L1, larva 1, en L2, larva 3, larva 4, larva 5, larva 6, en cada instar, si haces bioensayos, te vas a dar cuenta en una población susceptible, aquí no metamos resistencia, vamos a hablar de una población susceptible. La capacidad de soportar dosis se incrementa de manera significativa de un instar a otro, pero de manera significativa de forma natural. Por eso es que en el caso de esta especie hay que movernos, o cuando se den situaciones de esta naturaleza, movernos hacia el control de larvas lo más pequeño posible. En el caso de gusano cogollero, antes las podemos controlar hasta en L3, en el cogollo, pero ahora este demonio se nos ha vuelto tan complicado que hay que movernos hacia L1, L2. Lo mismo en las especies que menciona aquí el compañero, porque el cambio en respuesta de un instar a otro es muy significativo. Ese estudio lo hice hace ya mucho tiempo con Spodoptera exigua. Entonces, al cambio de instar, el cambio puede ser muy significativo a menos que uses los productos específicos para esta especie que te permiten controlar instares más avanzados, pero aún así trata de no hacer el control con instares muy avanzados. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos también otra pregunta de Barbao Emilio. Buenas tardes. ¿A los cuántos días se muere el trips cuando se le aplica una piretrina orgánica que contenga las 6 moléculas?
Mira, si contienen las 6 moléculas, ¿qué es lo que yo espero con las 6? Primero, un derribo inmediato que puede ocurrir en minutos. Ese derribo, de entrada, te garantiza que ese insecto ya no te está haciendo daño, aunque esté vivo. De entrada, y estamos hablando de minutos, lo cual es difícil lograr con muchísimos insecticidas, que logres eficacias en minutos. Está derribado, está paralizado, está vivo, pero en ese momento no te está haciendo daño. Los demás componentes se van a encargar de matarlo, y eso puede tomar, en una población susceptible, puede tomar un día, o quizá 2, pero ya no es preocupante porque estamos hablando de un insecto derribado. Lo que aquí yo sí, con toda honestidad les digo, no conozco la razón del por qué las empresas no tienen estos productos con los 6 componentes. ¿Será que es difícil? Esa parte no la sé. De acuerdo, muchas gracias. Nos pregunta Fernando Fernández, buenas tardes. Respecto a la fórmula que puso en inicio de la rotación del grupo para las aplicaciones, ¿eso debe hacerse individualmente para cada plaga a controlar? Mira, las rotaciones hay que hacerla, define tus objetivos. En el manejo de la resistencia, un objetivo pudiera ser que tú protejas la vida útil de un insecticida nada más. Entonces, te preocupa que el insecticida, un determinado insecticida, te sirva mucho tiempo. Otro nivel pudiera ser que quisieras manejar la resistencia solamente en una plaga de tu cultivo, porque es la plaga importante. Pudiera ser que te interese en varias plagas, porque varias plagas son importantes. Entonces, aquí establece tus rotaciones. Te sugiero que en una pared, en una superficie, pongas tus rotaciones y veas cómo se pueden contradecir con las rotaciones de las otras plagas cuando existen aplicaciones simultáneas para 2 o más plagas. Si no hay traslapo entre ellas, entonces cada esquema rotacional es independiente y no te preocupes. Aquí el problema podría venir cuando tú tienes, digamos, vamos a suponer 2 plagas diferentes que requieren diferentes insecticidas, pero algunos de ellos son los mismos. Y se podrían contradecir porque cuando no debes aplicar un piretroide para A, necesitas el piretroide para B. Bueno, si los pones ahí en un pizarrón de manera física, tú los vas moviendo para evitar esas contradicciones. Porque cuando lo apliques, si están presentes las 2 plagas, aplicas el producto y va a seleccionar la plaga contra la que va dirigido y va a seleccionar la otra plaga, aunque en ese momento no tenga el estatus de plaga, lo va a seleccionar y no es adecuado. Entonces, ahí es interesante. Ahora, el caso más complejo es que vayas a hacer un manejo de resistencia holístico que involucre insecticidas, herbicidas, fungicidas y bactericidas. Ese es el caso más complejo dentro, obviamente, del MIP. Y aquí es interesante porque tienes que hacer compatibles todas las rotaciones, evitar que una rotación interfiera con otra. De acuerdo, muchas gracias. Nos pregunta también Carlos Mantilla Carrera. Doctor, excelente presentación. Una consulta. ¿Es cierto que a los insecticidas al momento de aplicarlo con fertilizantes foliares como calcio, baja la eficacia contra los insectos? ¿Los insectos no mueren porque le ayuda el calcio? Gracias. Mira, aquí la sugerencia está que tengas mucho cuidado a la hora de mezclarlos. El calcio, yo no lo he visto mayor problema si haces buenas aplicaciones, pero contestando tu pregunta en forma general, yo diría, si vas a mezclar productos y no tienes tú el semáforo, antes se manejaba un semáforo donde tenías un montón de sustancias y cuando cruzabas una sustancia con otra, el semáforo te daba verde, amarillo, rojo. O sea, verde lo podías mezclar sin problemas, amarillo pues estaba sospechoso y rojo de plano no lo hagas.
Y ya no he visto ese semáforo. Si alguien sabe dónde está, díganos, y hace falta sacarlo. Si vas a hacer una mezcla, asegúrate primero de irte paso a paso, evaluarla, aplicarla en una superficie muy pequeña que no te afecte demasiado si es que las cosas son adversas. Toma datos de campo, revisa la mezcla, si de entrada forma grupos, forma precipitados, se acabó, no lo uses. Si es incompatibilidad química no lo vas a ver, no lo vas a ver en la mezcla, pero lo vas a ver en el campo. Entonces, el agricultor haga sus pruebas, porque por un lado la empresa te puede decir, úsalo solo, pero por otro lado como agricultor dices, es que cada aplicación me cuesta. Entonces, ¿cómo hago compatible esas situaciones? Haz tus propias evaluaciones. Siempre que necesites una mezcla, métete al campo antes, métete después. Si tú ves que no afecta la eficacia biológica, adelante, lo puedes seguir usando. De acuerdo, muchas gracias. Nos comenta Luis Alberto Torres, excelente ponencia, lo felicito, a toda una eminencia. Gracias. Nos pregunta Juárez Hilario, excelente charla, doctor. ¿Cuál de los dos tipos de piretroides es más eficiente y persistente por los rayos del sol? Mira, dijimos que aquí habíamos dicho, a ver, déjame ver si lo... Permíteme. Aquí los tipo 1 tienen una correlación negativa entre temperatura y toxicidad, los tipo 1, o sea, los viejitos. Estos es mejor aplicarlos o muy temprano o en la tarde. Los piretroides tipo 2, los más recientes, tienen una correlación positiva entre temperatura y toxicidad. A mayor temperatura son más tóxicos a la plaga, pero ojo, también van a ser más peligrosos al que los aplica. De acuerdo, muchas gracias. Nos pregunta también Roosevelt José Prado. Buenas noches, cuando tenemos una alta infestación, ¿cuál sería el mejor procedimiento en mezcla en el cultivo de maíz para su control? Pero ¿de qué plaga estamos hablando? Es importante no dejar que avancen. Por ejemplo, en los ácaros, cuando alcanzan su fase exponencial, ya es muy complicado controlarlos. Aquí yo he evaluado el flonicamid en mezclas con, eso ya hace tiempo ahí, se ha de acordar Andrés Montero con bifentrina, y me impresionó el efecto brutal que tiene contra mosca blanca de bajar poblaciones altísimas, pero la recomendación es que no dejes que avancen, porque por ahí tengo algunos cálculos donde eficacias biológicas del 90%, los cuales son muy buenas, podían fracasar si las aplicas a densidades muy altas. Acuérdense, la mortalidad por un insecticida, el insecticida, perdón, es un factor de mortalidad independiente de la densidad. Es decir, un insecticida que mate al 90% va a matar al 90% siempre haya, pero si hay muchos va a dejar muchos vivos. Acá se nos acaba de ir la electricidad, espero que tengo el no break. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok. Ya andamos acá en las últimas, que se fue la energía eléctrica. Estoy funcionando nada más con el no break. Entonces, si hay una densidad muy alta, aunque tengas buena eficacia, pudiera hacer que el nivel de control no sea deseable. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué grupos químicos tienen un punto de dilución más alto y cuáles más bajos? ¿A qué te refieres? ¿Se refiere a que podamos preparar concentraciones más altas? No, dice nada más, así venía la pregunta. Sí. Porque mira, les voy a presentar en la próxima una situación con el bifenazate, que subir la concentración se nos vuelve un problema porque
empieza a haber precipitados. A las dosis comerciales no hay ningún problema contra ácaros, ningún problema, pero subes la dosis y se forma una mezcolanza terrible. Hay productos donde subir la dosis no es fácil, pero normalmente estamos hablando de dosis que ya no es correcto estar aplicando. Los productos tienen que ser diluibles sin problema a las dosis comerciales. Si no ocurre eso, es que hay un problema con la formulación. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra, dice, buenas tardes, doctor. ¿Qué producto recomienda usted para el control de huevecillos de paratriosa? Saludos. Los inhibidores de la síntesis de lípidos barran con huevecillos y con estados inmaduros. Ahí sí es importante el control de huevos, porque aunque la mayor cantidad de huevos por sí solo va a morir de forma natural, si podemos bajar esa cantidad nos va a ayudar, porque vamos a enfrentar menos cantidad de individuos móviles. Pero esos son muy eficientes. Inhibidores de la síntesis de lípidos. Muy bien. ¿Y por qué es importante hacer 2 aplicaciones del mismo activo y aplicaciones en bloque? Mira, se ha estudiado que en los casos de elevada propensión a resistencia, si el número total de aplicaciones que haces con el producto de alta propensión a resistencia no supera el 20%, o bien 2 aplicaciones seguidas, en realidad el problema no es tan fuerte de resistencia. Si fuera de muy baja propensión, podrías incluso hacer la mitad de las aplicaciones con eso, pero se ha estimado que 2 aplicaciones seguidas, no más de eso, puedes mitigar el desarrollo de la resistencia, y es la forma en que te proteges si desconoces si es de alta o de baja propensión. Ahora, la aplicación en bloques. Espero que lo interprete como lo está preguntando el compañero. Esto lo he recomendado en viveros, lo he recomendado en invernaderos, en viveros. Empresas productoras de berries me han comentado que les ha funcionado bien. Si tú divides el área en 2 bloques y aplicas el insecticida A en el bloque A y el insecticida B en el bloque B, si necesitas hacer otra aplicación, entonces si los inviertes, te va a funcionar bien y vas a mitigar el desarrollo de la resistencia, porque si tú aplicas el mismo producto completo, lo vas a hacer sobre una superficie más amplia, más insectos, y se incrementa la probabilidad de que emerjan resistentes. Pero si lo haces en una parte el A y en la otra parte el B, donde aplicaste el A, vas a concentrar resistencia al A ahí. ¿Por qué? Porque lo aplicaste. Pero esos, cuando sean adultos, se van a dispersar y van a copular con los que emergieron del B. Entonces, puede ser resistente al A, pero el B aporta susceptibilidad al A y viceversa. Eso hace que te sirva más tiempo. Claro, es un poco más complejo. Bueno, no tanto, pero es que tienes que preparar 2 productos diferentes, 2 mochilas diferentes, y seguramente 2 personas diferentes, pero es muy rentable. Es mosaico rotatorio, porque la siguiente aplicación los inviertes. Y eso te va a reducir el problema, asumiendo que la plaga es poco móvil, porque ese es a veces uno de los problemas, que enfrentamos plagas poco móviles. Entonces aplicas en un bloque el A y en el otro el B, pero hay poca interacción, aunque sí hay interacción, pero es poca entre A y B. Pero si en la siguiente aplicación los inviertes, entonces te funciona mucho mejor que aplicarlos de manera compacta, aún hagas rotaciones. Pues muy bien, doctor, muchísimas gracias. Quisiera compartirle los saludos que le dejaron. En México, pues nos saludan desde Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Puebla, Nayarit, Quintana Roo, Coahuila, Guerrero, Veracruz, Yucatán. Y de otros países nos saludan desde El Salvador, de República Dominicana, Guatemala, Colombia, Paraguay, Honduras, Ecuador, Panamá y Bolivia. Puro país bonito. Así es. Muchos saludos a todos y muchas gracias por vernos.
Quisiera recordarles que el video se queda grabado en nuestra página de Facebook, lo pueden encontrar en la sección de videos. El día de mañana estaremos compartiendo la presentación, ahí vamos a dejar el link para que ustedes la puedan descargar. Y pues nada, doctor, agradecerle por otro módulo más. ¿Nos pudiera adelantar un poco de lo que veremos en el siguiente? El agradecido soy yo. En el siguiente vamos ya a aterrizar cómo hacer el manejo práctico de la resistencia en condiciones de campo, porque ya tenemos las bases. El primer paso es que entendamos por qué tenemos que hacer rotaciones, cuál es la base, cuál es la evidencia científica. Entender que unos insecticidas matan de una manera, otros matan de otra manera, cómo emergen esos alelos, de dónde salen los alelos de resistencia, la gobernanza del riesgo que explicamos en la primera. Estamos juntando las piezas del rompecabezas y en la próxima charla vamos a ver la figura que les quiero transmitir. Ahí vamos ya a aterrizar cómo hacer el manejo, incluso cuando no tienes un laboratorio que te esté apoyando con datos. Solo tienes el campo y de la parcela vamos a sacar los datos para hacer el manejo de la resistencia. De acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Entonces los esperamos el siguiente lunes, no se lo pierdan, ya es el último módulo. Los esperamos aquí para que nos acompañen con el doctor Concho. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo a todos y un abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego.